Capítulo 15. La historia de cómo surgió el miedo. Cuando aún no existía nada, ya existía Ta, el primer elefante. Ta era el señor de la selva, porque él, con su trompa, la había sacado de la profundidad de las aguas. Por los surcos que sus colmillos trazaron en la tierra, corrieron los ríos, y donde su pie golpeó, surgieron los manantiales de agua potable. En el principio, todos los animales andaban juntos, sin temerse unos a otros. El pueblo de la selva era uno y común, sin divisiones. Los árboles daban al mismo tiempo hojas, frutas, flores, y los animales se alimentaban únicamente de ellos. Esta enorme manada no conocía al hombre. A pesar de que había alimento de sobra, comenzaron a surgir algunas disputas, porque todos eran unos holgazanes y cada uno quería comer donde estaba echado, sin siquiera tomarse la molestia de levantarse. Y como Ta estaba ocupado creando otras selvas y encauzando otros ríos, nombró al tigre juez de la selva para que dirigiera los conflictos. En esos remotos tiempos, cuando la selva era joven, también el tigre comía flores y frutas, y su piel era toda amarilla, lisa, sin rayas. Los animales acudían a él cuando tenían problemas, y su palabra era para todos la ley. Pero una noche, dos alces riñeron. El tigre dictaminó a favor de uno, y el otro, indignado por su veredicto, lo atacó. Fuera de sí, el tigre lo mató de una dentellada. Fue la primera vez que alguien murió en la selva. Enloquecido por lo que había hecho y embriagado por el olor de la sangre fresca, el tigre huyó hacia los pantanos del norte. Al quedarse sin tribunal de justicia, el resto de los animales se entregó a la anarquía de las continuas luchas. Ta escuchó el desorden y regresó. ¿Quién ha matado al alce?, preguntó. Pero, como todos sintieron temor del tigre, permanecieron callados, mirándose las garras. Entonces Ta les dio a los árboles la orden de señalar al asesino para poder reconocerlo. Luego preguntó quién quería hacerse cargo de la armonía de la selva. Y el mono gris solicitó ese privilegio. Ta volvió a sus ocupaciones, después de encomendarle al mono que fuera siempre justo y ecuánime. El mono permaneció unos días con el ceño fruncido, poniendo cara de serio. Pero la compostura le duró muy poco, y cuando Ta regresó, lo encontró cabeza abajo, colgado de una rama y burlándose de los demás. Así que Ta reunió al pueblo de la selva y le dijo: me han defraudado. El primero que asumió la responsabilidad de guiarlos introdujo en la selva la muerte. El segundo, la vergüenza. Desde ahora los gobernará el miedo. Se escuchó un murmullo creciente. ¿Qué era el miedo? Nadie lo conocía. No importa, concluyó Ta. En cuanto aparezca lo reconocerán. Sabrán perfectamente que se trata del miedo cuando lo tengan frente a ustedes. Una tarde, los animales lo descubrieron oculto en una caverna. No tenía pelo y caminaba solo con las patas posteriores. Cuando el miedo vio a los animales, se asustó y gritó. Su grito aterrorizó a los animales, que salieron corriendo a esconderse. Esa noche ya no durmieron juntos, sino que cada tribu se separó de las demás y se fue sola. Cuernos con cuernos, cascos con cascos, alas con alas. El rumor de lo que había pasado en la selva llegó a oídos del tigre, que quiso deshacerse del miedo y partió en su búsqueda para matarlo. Quizás, si conseguía eliminarlo, los demás animales lo perdonarían al haber introducido la muerte en la selva. ¡Qué tonto! Quería borrar una muerte con otra. El antiguo juez de los animales continuaba repitiendo los mismos errores, tal vez porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Mientras el tigre iba en camino, los árboles recordaron las órdenes de Ta y dibujaron rayas en su cuerpo. Las hojas le dejaban marcas donde lo tocaban. Esas manchas infundían terror a todos los que lo veían y salían huyendo de él. Aunque se zambulló en el río, se revolcó entre la hierba y frotó su cuerpo contra los árboles, las rayas siguieron en su lugar. El tigre rugió horrorizado y, al escucharlo, Ta le preguntó qué le ocurría. Límpiame de estas manchas y devuélveme mi poder, imploró el tigre. ¿Qué he hecho para merecer semejante condena? Introdujiste la muerte, y con ella vinieron la vergüenza y el miedo, sentenció Ta. Ahora los pueblos de la selva desconfían de sus semejantes. Ya no forman una gran familia, sino que las especies se separan, y unos les temen a otros, al igual que tú. Desde ahora temerás a los de piel desnuda.
Capítulo 16. El regreso de Shere Khan. Mowgli estaba perplejo. Se preguntaba por qué Balú había tardado tanto en contarle esa historia. Ahora comprendía muchas cosas. Los tres se habían quedado callados y caminaban en silencio meditando. Habían avanzado mucho ese día. ¿En qué estás pensando?, preguntó la pantera de pronto. En la ley de la selva, contestó Mowgli. Es como la enredadera gigante. Alcanza y cubre todas las espaldas. Es cierto, respondió Bagheera. Y a veces no está mal romperse un poco la cabeza. Por el agujero te puede entrar el juicio. Estas profundas reflexiones fueron interrumpidas por las tripas del oso, que hacían un ruido tremendo. El día había pasado volando entre relato y relato, y estaban todos medios muertos de hambre. Iré a buscar algo de comida, anunció Bagheera. No había recorrido un trecho muy grande cuando su olfato le advirtió que se hallaba cerca de una presencia enemiga. Se detuvo para observar en todas direcciones. Poco a poco pudo descubrir entre los arbustos los ojos amarillos de los lobos. No se trataba de Akela, lo sabía. El viejo lobo habría venido directamente a saludarla. Shere Khan, exclamó Bagheera con rabia. Le habían tendido una trampa. Los ojos fueron salientos de sus escondites. Eran los lobos jóvenes, los cómplices del tigre. La acorralaron formando un círculo, dispuestos a saltarle encima ante el menor movimiento. Bagheera intentó prevenir a sus amigos, pero antes de que pudiera emitir un solo sonido, se encontraba en medio de una lucha feroz. Mientras tanto, Shere Khan se dirigía hacia Mowgli. Necesitaba matarlo. Solo eso calmaría su gran sed de venganza, una sed ancestral que iba mucho más allá del chico, que se remontaba hasta los tiempos más antiguos, hasta el primer tigre y el primer hombre. Se acercó a una distancia prudencial y lleno de odio. Observó al oso y al hombrecito. Conversaban despreocupadamente y reían. Será su última risa, se dijo Shere Khan. Y, de un solo salto, estuvo parado frente a ellos. Buenas noches, camaradas, los saludó con cinismo. Lamento ser inoportuno, pero vengo a saldar algunas cuentas. A Mowgli se le transformó la cara. En presencia del tigre, dejaba de ser un niño y se convertía en un hombre. Sin embargo, fue Balú el que reaccionó primero. Fuera de aquí, le gritó. Ni se te ocurra secarte al chico. Tendrás que pasar por sobre mi cadáver para tocarlo. Oh, encantado, respondió el tigre, y se le arrojó encima. Se inició una pelea atroz. Durante su vida en la selva, Mowgli había visto muchas carnicerías, pero ninguna tan cruenta como la que se desarrollaba frente a él en ese instante. De todos modos, Shere Khan había subestimado a su adversario. No tenía la menor idea de con quién se estaba enfrentando. El hombrecito avanzó hacia ese entrevero de pelos y garras y colmillos. Sacó de su taparrabo el pequeño puñal de plata que había tomado en las moradas frías y empuñándolo se abalanzó sobre el tigre. El arma atravesó la piel naranja y se hundió en la carne. Mowgli manejaba el cuchillo con una destreza sorprendente, como si hubieran jugado con él desde muy chiquito. Ese fue el fin de Shere Khan. Su rostro quedó inmóvil, en una extraña expresión, mezcla de odio y de desconcierto. Nunca entendiste nada, le dijo Mowgli. Luego tomó las patas del tigre y lo arrastró un poco. Debajo de su cuerpo se encontraba Balú, que lanzaba gemidos de dolor. Estaba cubierto de sangre y respiraba con dificultad. Mowgli lo abrazó con cuidado. Todo va a salir bien, le susurró al oído mientras le acariciaba el hocico. Trataba de que sus palabras no delataran la desesperación que sentía. Vas a curarte, amiguito, te lo prometo. Bagheera debe estar por llegar. Ella nos dirá qué debemos hacer. Vas a recuperarte pronto, ya lo verás. Mientras hablaba, las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Cuando las primeras gotas de llanto cayeron sobre el hocico del oso, éste miró al muchachito con ternura y preocupación, como si se sintiera culpable por no poder evitarle ese dolor. Intentó sonreírle, cerró los ojos y todo su cuerpo se aflojó. En ese momento llegó Bagheera. Por fin había logrado liberarse de los lobos y venía a auxiliar a sus camaradas, aunque quizá ya fuera demasiado tarde.